La reunión empieza a grabarse. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Alberto López, soy psicólogo sanitario en Grupo Crece y os doy la bienvenida a esta webinar abierta que hemos denominado Emociones y Confinamiento, ¿vale? La webinar va a durar alrededor de 1 hora, quizás se extienda un poquito más, 5 minutitos, quizá algo más, sobre todo por las dudas que pueda responder al terminar el ejercicio o al terminar lo que es la clase, ¿vale? De todas formas, yo entiendo que a las 8 mucha gente quiere salir a aplaudir, ¿vale? Si queréis podéis salir, dar los aplausos que os apetezca y luego volver por si todavía estamos resolviendo alguna duda, ¿vale? Pero quien quiera, cuando tenga que terminar, sin problema, ¿de acuerdo? Y lo que sí me gustaría es que si una vez entráis, terminéis la clase hasta el final, porque sobre todo lo más interesante, la parte práctica, está al final de la clase, ¿no? Que es cuando vamos a hacer ejercicios prácticos para que desarrolléis. Yo los voy a hacer como modelo en esta habitación en la que tenéis, estoy sentado en un silloncito, ¿vale? Entonces os lo iré explicando. Bien, pues para arrancar voy a colocar la diapositiva del principio, que es la de presentación, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis. Emociones y confinamiento, webinar abierta, este es mi nombre que ya he dicho, mi dirección de correo electrónico, aunque luego las redes sociales también las iré enseñando en la diapositiva final. Y bueno, este es el nombre de nuestra empresa en Instagram, ¿vale? Grupo_Crece. Bien, la siguiente diapositiva, que es esta, es una especie de índice, ¿vale? Para contaros lo que vamos a ver hoy durante esta horita. Entonces, el primer bloque son las dos cuestiones que veis más arriba. Vamos a hablar de emociones fundamentales. Las emociones sobre las cuales vamos a trabajar en el día de hoy son las emociones desagradables, ¿vale? Sobre todo nos vamos a centrar en el miedo, como veis en esa palabra que está escrita debajo del título, ¿no? Y dentro del miedo, ¿vale? Uno de los sentimientos que son importantes al respecto de él es la ansiedad. Hemos elegido esta emoción en concreto por la situación de confinamiento a la que todos estamos sometidos, ¿no? Y nos parece interesante enfocarlo desde ahí. Veremos también son los sistemas de respuesta mediante los cuales podemos identificar una emoción. La segunda parte, como veis, hemos señalado las fases del manejo emocional, ¿vale? Y ahí os enseñaré cuáles son las fases en concreto que tenéis que tener en cuenta para una gestión emocional correcta y luego daré en una diapo una serie de consejos y acciones prácticas, digamos como tips, ¿vale? Y después, en la parte de herramientas prácticas y vivenciales, ¿vale? Que es la segunda parte del curso, tenemos cuatro tipos de técnicas que vamos a aplicar, ¿no? Que son ejercicios de body scan que tienen que ver con la meditación, con visualizaciones o ejercicios de relajación, ¿vale? Que va a ser ya la segunda parte del curso. Bien, entonces, dejo de compartir. Hay alguien ahí que no sé, o no sé de qué manera, o lo que está pasando, que se pintan las diapos. O sea, yo os pediría, por favor, si alguien está con algún juego, trazando algún color o haciendo alguna prueba, porque a lo mejor se permite, no lo tengo muy controlado, por favor que no pinten las diapositivas, ¿vale? Muy bien. Entonces, arrancamos. Vale. La siguiente diapositiva es sobre todo de introducción a lo que tiene que ver con las emociones. A mí cuando hablo de emociones me gusta explicar siempre que para mí las emociones son todas positivas. Entonces esto cuando lo digo la gente me dice, pero ¿cómo van a ser positivas? Hay emociones que son muy negativas, la tristeza, el enfado, son emociones que hay que controlar, la ansiedad, ¿vale? A mí me gusta contestar cuando hablo de emociones de que son positivas a que las emociones son adaptativas. Todas tienen una función y una utilidad y sirven para algo, ¿vale? Y no solamente eso, sino que están dentro de nosotros y nos transmiten un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que pensar en emociones desagradables, que es la forma en la que a mí me gusta más llamar las emociones, ¿vale? Llamarlas como emociones agradables o desagradables. Podemos centrarnos, por ejemplo, en la rabia o el enfado, en la tristeza o en el miedo. Y el miedo es la emoción en la que me gustaría que nos centráramos hoy, ¿vale? Cuando hablamos de miedo, ¿vale? Entendemos esta emoción como una emoción básica, ¿vale? Fundamental. Y como veis, en la segunda parte que pongo, y hablo de sentimientos hermanos, veis que he indicado en esta diapositiva también otros sentimientos como son la ansiedad, el nerviosismo, la angustia o el pánico, ¿vale? Yo les llamo sentimientos que se asocian al miedo.
Imaginémonos como si fuesen hermanas pequeñas del miedo, ¿no? La explicación que se le da a la función que tiene el miedo es la de proteger y avisar de un peligro, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de miedo o cuando hablamos de cualquier tipo de emoción que tenga que ver con el miedo, siempre va a tener el significado de avisarnos de que algo va a ocurrir, de que algo es peligroso y que tenemos que ponernos en alerta, ¿vale? Entonces, ahora quito un poco la diapositiva para que me veáis de nuevo. Bien. Es una forma fácil de hacer una gestión emocional sencilla, ¿no? Si yo estoy percibiendo que estoy nervioso o nerviosa por algo, o que tengo cierta angustia o ansiedad, tengo que enfocarlo desde cuál es su emoción principal o su emoción fundamental, cuál es su hermana mayor. Y en el momento en el que me sale rápidamente el miedo, ¿vale? Pienso en que es peligro. Por tanto, sabré preguntar, ¿qué es lo que está siendo ahora peligroso para mí? ¿O qué me está diciendo mi cuerpo que es peligroso y por tanto amenazante y por tanto me tengo que preparar para ello? ¿De acuerdo? Otras emociones, como no son el miedo, imaginémonos la tristeza o el enfado, nos dan mensajes distintos, ¿vale? Tanto la tristeza como el enfado son reacciones a lo mismo, que es el daño o el dolor. Lo que pasa es que ante un dolor o ante un daño, el enfado reacciona atacando hacia ese daño o atacando a quien nos lo provoca. Y la tristeza, sin embargo, lo que hace es que actuemos con un repliegue. Tomamos distancia, ¿vale?, de ese daño para que no nos haga daño, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy lo que quiero es que nos centremos sobre todo en el miedo, ¿vale? Volvemos a la diapo. Entonces, una vez que se entiende ya de una manera sencilla que esta es la emoción fundamental y que todos los sentimientos hermanados tienen que ver con miedo y, por tanto, son un peligro, vamos a hablar sobre cómo se gestiona, ¿vale? Y aquí voy a enseñaros el sistema de respuesta triple, ¿vale? Cuando hablamos del sistema de respuesta triple es que para identificar una situación emocional o cualquier cuestión podemos analizarlo de cualquiera de los tres sistemas, ¿vale? Y como podéis ver, se establece un triángulo con tres vértices que cada uno simboliza una parte. Está la parte del pensar, la parte del sentir y la parte del actuar. Y como veis, esas flechitas bidireccionales lo que indican es que todos los extremos y esos vértices están correlacionados, ¿no? Entonces, si voy pasando de diapo, lo que vais a ir viendo es que la parte del sentir representa el sistema emocional, ¿vale? Que son las emociones y los sentimientos que hay en el cuerpo, ¿vale? Las emociones de alguna manera se pueden identificar en el cuerpo. Si no identificáramos una emoción en el cuerpo es que no existe. El problema no es que no esté en el cuerpo, es que a lo mejor nos cuesta identificarla o nos cuesta colocarla, pero estar está, ¿vale? Si vamos a la parte de arriba, que es la azul donde pone pensar, estamos hablando del sistema cognitivo. El sistema cognitivo es la narrativa, el lenguaje mental, ¿vale? Es la interpretación que hacemos sobre lo que ocurre. Son esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, nosotras mismas, o esas rumiaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de ansiedad, el comportamiento rumiativo tiene que ver con el dar vueltas a la cabeza con una idea y no parar de pensar, ¿no? Y cuando vemos el tercer sistema de respuesta, que es el de la actuación, se llama sistema conductual, ¿vale? Y tiene que ver con los comportamientos que llevamos a cabo. Entonces, si ponemos un ejemplo ante una situación de confinamiento, para identificar cómo nos encontramos, podemos aludir a cualquiera de los tres sistemas, ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, anoche, antes de que tuviésemos esta clase abierta, ¿vale?, que lo que hacía era dar vueltas a la cama, ¿vale? De un lado a otro. Me levantaba, iba al baño, daba vueltas, estaba agitado, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con una conducta, porque yo me muevo sin parar. Si estoy pensando sobre cómo ir a mañana a la clase, estoy en el sistema cognitivo, ¿vale? Y si noto agitación corporal, siento nerviosismo, ¿vale? O noto pues que a lo mejor que se me revuelve un poco el estómago o que estoy tenso, eso tiene que ver con la parte del sentir, ¿vale? Entonces, digamos que cualquier situación la podemos analizar desde las tres partes y de formas distintas, ¿no? Imaginémonos que durante pues, este periodo de confinamiento, ¿vale?, podemos estar dando vueltas a qué va a ocurrir en el futuro, ¿vale? ¿Qué va a ser de nuestro negocio, de nuestra empresa, de nuestro futuro? ¿Cómo voy a ser capaz de manejarme si me contagio o si alguien querido es contagiado? Todas estas cosas son pensamientos, ¿vale?
Y los sentimientos que generan esos pensamientos a lo mejor son el propio miedo que os he dicho antes, ¿no? O esa ansiedad. Y los comportamientos nos pueden llevar desde intentar bloquearlos o evitarlos hasta pensar en ello demasiado, ¿de acuerdo? O darle más vueltas de las que necesitamos. ¿Veis? Digamos que en función de los diferentes sistemas nos manejamos de una forma u otra, ¿vale? Muy bien. Pues ahora lo que quiero enseñaros, que esta es la siguiente diapositiva, son las dimensiones de la inteligencia emocional, ¿vale? Cómo podemos aprender a gestionar emociones. Y como veis, aquí hay unos cajoncitos muy sencillos, que parecen como muy poca cosa y muy simples, pero realmente engloban un significado más profundo, ¿no? Cuando nosotros queremos aprender a identificar una emoción, casi todo el mundo se plantea la idea de quiero pautas, ¿vale? Dame pautas, dame estrategias, dame formas mediante las cuales maneje una situación, ¿vale? Cuando la gente habla de pautas, habla de la parte que tiene que ver con el manejar, ¿vale? Que es el tercer cuadro, ¿de acuerdo? Pero muy poca gente se centra en pensar en el percibir o en el comprender, ¿vale? Y para desarrollar una inteligencia emocional adecuada y para saber manejar bien algo, es tan importante aprender a percibir y aprender a comprender. ¿Qué significa esto de percibir y de comprender? Vale, pues os lo voy a contar enseguida, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del bloque percibir, significa que seamos conscientes de cuáles son las emociones que existen, en qué forma se manifiestan en nosotros o en nuestro cuerpo y también en verlas en los demás. ¿Soy capaz de identificar en mí mismo, por ejemplo, cuando estoy enfadado? ¿Vale? ¿O me doy cuenta cuando una persona de mi entorno está nerviosa o está triste? ¿Cuántas palabras de sentimiento soy capaz de identificar en mí? ¿Y soy capaz de colocarlas también en la zona del cuerpo? Yo soy consciente de que cuando estoy contento mi movimiento es más agitado, ¿de acuerdo? O noto cierto mariposeo en el pecho, o estoy contento, o me da muchas ganas de hablar, ¿vale? O soy consciente de que cuando algo me da miedo tiendo a reprimir, me duele el estómago, ¿vale? O esa ansiedad que la siento la noto en alguna parte del cuerpo. Pues eso es muy importante, porque ya digo, la gente, por lo general, está más preocupada sobre cómo manejar sus emociones, ¿vale? O cómo resolver ciertas situaciones, pero no saben lo que sienten, ¿vale? Y la segunda parte, después de hablar de la parte del percibir, está el comprender. El comprender sería algo así como darle una explicación a por qué siento lo que siento, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la dimensión del comprender, lo que tenemos que entender es una cuestión fundamental, que es que las emociones tienen una función y nos dicen algo. Quiero que os imaginéis a vuestro cuerpo como una especie de universo, ¿vale? Que es lo que en psicología llaman el universo emocional, y que cuando sentimos una emoción es como si tuviésemos un despertador metido en el cuerpo, ¿vale? Que nos da una señal de aviso y nos quiere transmitir un mensaje, ¿vale? Quiero que imaginéis a través de esa metáfora que una emoción es un despertador. Y cuando ese despertador suena, lo que necesitamos es buscar dónde está, mirar la hora y ver qué nos dice, ¿vale? A veces nos dice que nos hemos dormido y llegamos tarde y otras veces nos dice que nos hemos confundido porque es sábado y se nos ha olvidado desconectarlo, ¿vale? Pues el comprender tiene que ver con eso, es hablar con la emoción y saber qué me quiere decir, ¿vale? Antes hemos dicho que el miedo nos quiere decir que algo es peligroso, ¿vale? Entonces sería algo así como decir, a ver, cuando yo siento esta emoción, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir? ¿Y por qué la siento yo así? ¿Vale? ¿Es que realmente percibo que hay algo que sea peligroso o que me da miedo o no? ¿O es que yo soy una persona con tendencia a sentir ansiedad o una persona con un carácter reactivo muchas veces a ciertas cosas y es mi manera de ser? ¿Vale? Entonces, ya no solamente es identificar las emociones, sino entender por qué aparecen, qué significan y cómo se comportan en mí, ¿vale? Porque en cada persona las emociones se manifiestan de manera diferente y tienen un significado distinto. Y sobre estas dos cuestiones, la gente por lo general no se preocupa tanto, ¿vale? Todo el mundo piensa en cómo manejar, pero nadie me he encontrado yo nunca que me diga, Alberto, quiero conocer un taller sobre cómo comprender las emociones o cómo percibir las emociones. No, todo el mundo me dice cómo gestionar, cómo controlar, cómo manejar la ansiedad, cómo resolver mi angustia, cómo calmar mis nervios, pero nadie me dice cómo entender mis nervios o cómo visualizar mis nervios, ¿vale? Entonces esto es súper importante. Si no somos capaces de
percibir lo que sentimos nosotros mismos o nuestro entorno y entender lo que significa, la gestión es menos útil, ¿vale? A ver, por ahí voy a poner otra vez la cuadrícula, dejo de compartir, ¿vale? Bueno, por ahora más o menos se va quedando la cosa clara, me vais siguiendo bien, se va entendiendo, ¿sí? A ver, que ahora mismo las caritas las veo todavía. Vale, perfecto, muy bien. Pues vuelvo otra vez a la diapo y sigo en la siguiente parte, ¿vale? Vale, ahora os veo muy grande y no veo yo la diapo. Ah, sí, os hago pequeñitos y ya está. Vale, en la parte esta que hablaba yo del manejar, los objetivos que tienen que ver con el percibir y el comprender los vamos a desarrollar cuando hagamos los ejercicios prácticos, ¿no? Más adelante. Pero la parte que tiene que ver con el manejar, ¿vale? Os voy a dar algunas de esas pautas o algunos de esos consejos que pueden ser útiles. Vale, voy a ver que parece que hay cosas en el chat. Vale, hay una persona que me dice que no escucha, Marta Morgado. A ver. El resto creo que sí que me escucha, ¿verdad? Vale, pues Marta, prueba a silenciar, o bueno, silenciar no porque tú no tienes que hablar. ¿Cómo te puedo decir? Si quieres puedes probar a salir y volver a entrar, a ver qué tal, ¿vale? A lo mejor hay un problema de tu dispositivo. Vale. Dicho esto, retomando la clase, voy a daros unas pautas antes de empezar con los ejercicios prácticos sobre la parte de cómo manejar, ¿vale? Y aquí, que veis esta diapositiva que he hecho, como veis hay una carita triste y una carita contenta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues los consejitos que hay en la izquierda, que están justo debajo de la carita que sonríe, tienen que ver con consejos para estimular las emociones agradables, ¿vale? Cómo favorecerlas o cómo estimularlas, cómo crearlas. Y los consejitos que hay en la parte derecha tienen que ver con manejar, gestionar emociones que son desagradables. Emociones desagradables, ¿cómo pueden ser? Puede ser la tristeza, puede ser el enfado, puede ser la angustia, el miedo, ¿de acuerdo? Y emociones agradables, pues imaginémonos que queremos favorecer la alegría, queremos favorecer la ilusión, la esperanza, ¿vale? Aunque a veces la tristeza, pues ahí podemos entrar en un debate de que a veces puede ser una emoción agradable. Cuando vemos una película que nos emociona y que es bonita, aunque sea triste, también podemos disfrutar de esa emoción de tristeza, ¿no? Pero bueno, eso es un debate que vamos a meter en otro momento, ¿no? Entonces, algunos de los consejos o tips para favorecer las emociones agradables y además muy recomendables durante este periodo de confinamiento puede ser, por ejemplo, el fluir, que es la primera de las recomendaciones que hay, ¿no? El estado de flow. Y el estado de flow se puede alcanzar con actividades como la meditación, la pintura, la escritura. Cuando hablamos del concepto de flow, es un fenómeno que tiene que ver con una capacidad que tenemos las personas de concentrarnos tanto y someternos no es la palabra, sino implicarnos tanto en algo que acabamos fluyendo y generando pues como un rendimiento muy alto, ¿no? O llegando a algo de una manera muy profunda, ¿no? No sé, es que hay gente que lo puede hacer a través de la meditación, a través de la pintura, a través de, yo qué sé, coleccionar cosas, a través de ciertos ejercicios o de ciertos deportes, en bicicleta, o sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero descubrir que tenemos una actividad que nos permite fluir, ¿vale? Es una estrategia muy positiva para estimular emociones agradables. Otra mucho más sencilla es la actividad física, ¿vale? La música o la risa. Con la actividad física queremos decir, sobre todo ahora en el confinamiento, además todos los psicólogos, las psicólogas están inflando a recomendarlo, ¿no? El ejercicio físico. Estamos en una situación donde nos manejamos continuamente en cuatro paredes y nuestro cuerpo está acostumbrado por lo menos a ir y volver al metro o a coger el coche para ir a trabajar, a movernos de un lado a otro, a ir al restaurante o a entrar de un despacho al otro, a coger un ascensor. Todos esos movimientos ahora no los estamos haciendo. Entonces, se recomienda que al día se haga ejercicio y el ejercicio físico estimula y se ha demostrado que tiene que ver con las emociones agradables también, ¿no? Y al segregar endorfinas.
Con la música y la risa es parecido, tienen un efecto contagiante, ¿no? Otro sistema o otra forma para estimular las emociones agradables son las técnicas de relajación y las visualizaciones positivas, ¿vale? Es la capacidad de respirar, de relajarme, de visualizar cosas agradables, que es algo que vamos a hacer hoy mismo, ¿vale? Luego está el contacto social satisfactorio. Esto tiene que ver pues con las videollamadas, ¿no? Con el contactar con la gente que queremos, con amigos o hacer clases como estas, ¿no? Donde poder interaccionar. Aunque bueno, aquí no podéis interaccionar mucho, pero bueno, estáis haciendo algo diferente, estáis viendo a alguien, ¿no? Y durante el confinamiento pues hay cierto aislamiento, ¿no? Podemos pues tener un poco el pecado de meternos un poco en nosotros mismos y eso no nos ayuda, sobre todo gente que se ha confinado en soledad, que es más complicado, ¿no? Luego, el descanso y la alimentación adecuada, fundamental también, el manejo de los ritmos circadianos del sueño, el comer bien, comer sano. Y otras cuestiones, como la curiosidad o la creatividad, también se han asociado a las emociones agradables, ¿no? Hacer algo diferente, aprender cosas nuevas, crear cosas de manera, no sé, creativa, que se te ocurran cosas diferentes, ¿no? No hacer siempre lo mismo, es un buen consejo. Y el último, que tiene que ver con modificar la realidad, a lo que se refiere es a que en la medida de lo que esté en vuestra zona de influencia y lo que tenga control por vuestra parte, cambiarlo para que sea lo mejor para vosotras, ¿no? O para vosotros. ¿Vale? Pues si yo estoy, por ejemplo, confinado en un espacio muy pequeño que me está limitando a hacer ciertas cosas, voy a buscar la manera de que ese espacio pequeño, sacarle el máximo rendimiento posible, aunque tenga que cambiar ciertas cosas, para cambiar mi realidad, ¿vale? Y ese es un ejemplo que he puesto yo, pero hay un montón. De acuerdo. La parte de la derecha. ¿Cómo manejar emociones desagradables? ¿Qué podemos hacer para manejarlas? Que es el monigote que tengo aquí, que más que triste está cabreado porque está sacando el humo por la nariz, ¿no? Una de ellas se llama escuchar mis emociones. Y si recordáis eso, seguramente tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes del percibir y comprender, ¿no? ¿Qué me está pasando y qué significa? ¿Qué me ocurre? ¿Estoy disgustada o estoy enfadado? O algo me tiene preocupado. ¿Qué pensamientos tiene que ver con eso? ¿Y qué pensamiento estoy teniendo? ¿Y qué función está teniendo esta emoción? Hay que aprender a escucharse a uno mismo, ¿no? Después, otro consejo es aceptar. Es posible que necesite asumir una emoción que tengo y no tenga que luchar contra ella. U otras veces no, otras veces a lo mejor hay que aprender a gestionarla de otra forma. Pero hay situaciones que simplemente hay que asumir. ¿Vale? Si a mí me está dando mucha ansiedad o muchos nervios no poder salir de casa en el confinamiento, una estrategia más inteligente va a ser aprender a asumir que eso va a ser así y que la emoción se maneje, ¿no? Luego hay otras técnicas como las distractoras, ¿vale? Si yo estoy dándole muchas vueltas a algo que no me ayuda y no depende de mí, encontrar la manera adecuada de distraer ese pensamiento, hablando de otras cosas, haciendo unas actividades diferentes, también nos va a ayudar, ¿vale? A ver, por aquí tengo algún mensajito. Vale, pues hay una persona que no oye nada. Pues Marta, lo único que te puedo decir es que te pasaremos la grabación, porque por ahora el resto de gente lo está escuchando. ¿Sabes? Prueba a ver si tienes algún micrófono silenciado o si estás con un auricular o algo. ¿Vale? De todas formas, si no oyes nada, estos mensajes que te estoy dando con voz no valen para nada. En fin. Estaba comentando que otra técnica para el manejo de las emociones desagradables son las distractoras, ¿no? Yo estoy dándole vueltas todo el rato a qué va a pasar a la vuelta del coronavirus, o me preocupa mucho que mis padres se hayan infectado, ¿no? Si ya estás haciendo lo que está dentro de tu mano para manejar eso, ¿no? De preocuparte, llamarles, recomendarles que no salgan, que se cuiden, ¿no? El resto del tiempo no puedes hacer gran cosa. Cuando te venga eso, quizás sea bueno distraerte con otra cosa, ¿no? Luego, las técnicas de respiración o de relajación que hemos hablado también en la parte de la izquierda, ¿no? Exactamente lo mismo. Si yo estoy ante una situación desagradable, ¿vale? Ante una situación de ansiedad, respirando, puedo trabajar sobre este sistema, el del sentir, ¿vale? Y visualizando, puedo trabajar sobre el sistema del pensar, ¿vale? O desde el actuar. Buscar actividades agradables, hacer cosas que me gusten, que disfrute, con lo que me los pase bien, ¿vale? Es muy importante ahora en el confinamiento darle un significado a los fines de semana
que vaya mucho más allá de seguir el día a día o de no estar trabajando la gente que esté teletrabajando, sino si estás conviviendo confinado en pareja o si estás con hijos o con familia, buscar la manera de hacer actividades que sean divertidas y sean distintas al día a día, ¿no? Resolver si es posible, lo que quiere decir es que hay situaciones que nos tienen en tensión, que nos generan problema y que tenemos o mantenemos de manera que no podemos resolver, ¿vale? O que no estamos resolviendo y no estamos dejando, digamos, cerradas. Y están ahí flotando en el ambiente y no nos dejan sentirnos bien. Pues hay que valorar si eso lo podemos arreglar o si hay cuestiones de nuestra vida que podemos cerrar y que podemos solucionar y dejar que estén flotando. Pero primero hay que hacer una valoración porque hay muchas cosas que a lo mejor no está en nuestra mano resolverlas. Y la última, no menos importante, es la de no callarse y, por tanto, expresar. Sobre todo las emociones que son desagradables es súper importante expresarlas. Toda la gente que sabe un poco de psicología lo recomienda. ¿Por qué? Porque expresar emociones significa entenderlas. Muchas veces, si no expresamos las emociones, no las comprendemos. El mero hecho de expresar una emoción es como cuando estábamos en el instituto o en el cole y nos teníamos que cantar la lección para contarlo, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tú aprendes algo es cuando eres capaz de explicarlo a alguien o cuando eres capaz de decirlo en voz alta. Y a veces, ¿vale? Si las emociones no las expresamos, ni siquiera nosotros mismos las entendemos, ¿no? Hay una serie de teorías que hablan o que explican, son teorías más bien populares o de pensamiento popular, ¿no? De que yo sé lo que siento, pero elijo si lo expreso o no. Y eso no es verdad. Lo que sentimos dentro no es una cosa que tengamos en un depósito y decidamos soltar o no soltar, sino que al soltarlo lo entendemos. A veces es bueno incluso hablar con las paredes, aunque os tachen de loca, ¿vale? Pero es bueno soltar, es bueno expresar. ¿Con todo el mundo y en toda situación? No, pero hay que tender a contar lo que uno siente, buscando el momento adecuado, la persona adecuada. ¿De acuerdo? Es de los mejores consejos, de la parte de la derecha, ¿vale? Bien, voy a dejar de compartir diapos durante un momentito, porque además ahora vamos a arrancar ya, que nos vamos a la última, con los ejercicios prácticos, ¿vale? Como vamos bien de tiempo, que aún no es y media, voy a echar un vistazo al chat porque alguien está recomendando, ¿vale? Muchas gracias a la gente que le esté recomendando a Marta por el chat, ¿vale? Mira a ver si tienes el micrófono, justo. Reiniciar el audio. Vale, bueno, pues espero que al final puedas conseguirlo, Marta. Si no, a ver si luego con la clase grabada puedes enterarte de todo. Muy bien. Pues vamos a ir ya a la parte que tiene que ver más con la zona práctica, ¿vale? Voy a ver si puedo colocaros aquí en pantalla múltiple durante un momento, aunque eso afecte a la grabación. Vale, aquí veo a todo el mundo. Voy a explicar lo que vamos a hacer ahora. Y es la parte vivencial del ejercicio, ¿vale? Como os señalé en la diapositiva del principio, que os comparto otra vez, van a ser los siguientes ejercicios, ¿vale? Vamos a hacer un body scan, ¿vale? Que es un ejercicio de conciencia del cuerpo que tiene como función identificar emociones, ¿de acuerdo? Después vamos a hacer un ejercicio de mindfulness que va a ser vivencializar una emoción a través de atención consciente, ¿vale? Luego haremos un ejercicio de relajación que tiene que ver con el lugar seguro y visualizaciones y lo combinaremos con una respiración, ¿vale? Entonces, estos ejercicios que vamos a hacer van a durar pues alrededor de unos 20-25 minutos, ¿vale? Lo primero lo iremos haciendo con pausas, pero los últimos serán seguidos, ¿de acuerdo? Y ya cuando termine esto, despediremos la clase y resolveré todas las dudas que tengáis, ¿vale? A ver, voy a echar un vistazo aquí al chat. Vale. Muy bien. Pues entonces voy a colocarme otra vez en grande. Voy a quitar la diapo. Y os voy a explicar. Bien, para esta parte de la clase, lo que voy a pediros es que tengáis un lugar
dentro de lo que cabe, lo más cómodo posible, ¿vale? Yo tengo este silloncito, que es donde estoy sentado, ¿vale? Y están aquí mis posabrazos, lo señalo un poco para que lo veáis, ¿vale? Es un silloncito normal, ¿vale? Que tengo aquí mi cojín, ¿vale? Y yo voy a estar aquí sentado. Entonces, voy a pediros que busquéis una posición o un lugar en vuestro entorno donde tengáis un sillón más o menos cómodo, ¿vale? Incluso si hay gente que lo quiere hacer tumbado o tumbada, lo puede hacer. Si está cerca de una cama, no hay tampoco ningún problema, ¿vale? Pero yo por lo general recomiendo hacerlo en posición sentados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos sentemos, lo único que voy a pedir es que os coloquéis en una posición cómoda, que no sea totalmente tiesos, ¿vale? Ni rectos, como si estuviésemos a lo mejor en una silla rígida, pero tampoco escachoflados como si fuéramos a dormir una siesta, ¿vale? Un término medio. Y dentro de ese término medio podéis colocar los brazos sobre los posabrazos del sillón, si los tienes, o sobre vuestros muslos, ¿vale? Y desde ahí vamos a empezar el ejercicio y lo que vamos a hacer va a ser colocarnos en la postura cómoda, ¿vale? Cerrar los ojos y conectar con el cuerpo y con la respiración, ¿vale? Yo voy a hacerlo también para que me veáis o para que me tengáis un poco de modelo, pero de vez en cuando yo abriré los ojos para ver si tengo que atender algo. Pero el resto, a partir de ahora, ojos cerrados y atención en la respiración, ¿de acuerdo? En 3, 2, 1, empezamos. Ojos cerrados. Conectamos con la respiración. Y simplemente vamos a conectar con cómo está el aquí y el ahora. Y voy a pediros ahora que imaginéis, que visualicéis una especie de barra, un scan corporal, que se va a ir moviendo por vuestro cuerpo desde los pies hasta la cabeza, pasando por las diferentes zonas de vuestro cuerpo en trayectoria ascendente. Y conforme vais respirando, vais imaginando esa barra, ¿vale? Que empieza a moverse por los pies. Esa barra empieza a subir por los pies, llega hasta la zona de los tobillos y del talón, detectando cómo se encuentran ambos pies. Sube hasta la zona de las rodillas, pasando por los gemelos, y va detectando por la zona por la que se mueve de manera específica cómo están esas zonas. Si noto algún tipo de molestia muscular o algún picor, o incluso si percibo el calcetín que llevo puesto en los pies, simplemente lo siento y ya está. Una vez que la barra llega a las rodillas, percibe cómo se encuentran al estar flexionadas si estamos en posición sentado o estar estiradas en una posición tumbados. La barra va a continuar subiendo, ¿vale? Hasta la zona de la entrepierna a través de los muslos. Y conforme llega a la zona pélvica, también va a detectar cómo se encuentra esa parte. Detectamos cómo se encuentran también los glúteos. Y los notamos el roce que tienen con nuestro sillón. La barra continúa subiendo y va a empezar a moverse hacia el vientre, ¿vale? Y conforme ya se empieza a mover por la zona del vientre o la zona del pecho, vamos a empezar a tener una atención diferente, ¿vale? Porque vamos a ser capaces de detectar también cómo se encuentran los órganos internos. Entonces, al moverse la barra por la zona del vientre, detectamos también cómo se encuentra por dentro del vientre. Si lo noto bien asentado o si lo noto revuelto. Conforme suba la barra, también va accediendo hasta la zona del estómago y vamos manteniendo el scan. Siempre centrándonos en la respiración y en el recorrido de la barra. Solo nos centramos por la zona por la que se mueve y desatendemos el resto. La barra va a continuar subiendo por la zona del pecho, que es una zona importante, y va a percibir si cuando metemos el aire,
este aire entra con facilidad y los pulmones se expanden, o si lo hace con dificultad. Si noto cierta opresión, incluso soy capaz de percibir, en el mejor de los casos, de las personas más sensibles, hasta los latidos del corazón. Y la barra va a continuar subiendo, pasando por la espalda y los hombros, y descendiendo por los brazos. Una vez que llega a la espalda y a los hombros, va a percibir si hay malestar, si hay tensión, si hay sensación de llevar una mochila pesada, o si los hombros y nuestra espalda están relajados. Y después, por primera y única vez, la barra va a tener una trayectoria descendente y va a bajar por los dos brazos. Va a notar si están apoyados en nuestras piernas o en los posabrazos del sofá. Y va a ir detectando cómo se encuentran brazos, antebrazos, manos, codos. Cuando llegue a los dedos y a las palmas de las manos, va a ser capaz de percibir la temperatura. Si noto las palmas de mis manos frías o cálidas, si están sudando, si mis músculos están tensos o están relajados. Y de nuevo, a través de una trayectoria ascendente, la barra va a subir brazos arriba hasta los hombros otra vez para detectar el punto del cuello. Vamos a centrarnos en el cuello y vamos a percibir si nuestro cuello está tenso, si nos molesta cuando tragamos, cómo está también nuestra nuca. Y al final, para terminar el recorrido, la barra va a subir por la mandíbula, detectando si está tensa y si estoy cerrando los maxilares o si los noto entreabiertos. Va a llegar a la nariz y va a percibir si cuando tomamos aire el aire entra limpiamente o está obstruido. Vamos a percibir a través de los oídos los sonidos de mi entorno, la voz de la persona que os habla, sobre todo si tenéis auriculares. Vamos a percibir también cómo se encuentran esos ojos que están cerrados, si estamos apretándolos en exceso, las cejas, si estamos frunciendo las cejas o si simplemente hemos relajado la frente. Y por último, la cabeza. Vamos a percibir cuando termina la barra si nuestra cabeza se siente despejada, tranquila, o si percibe una sensación de mareo, de cansancio, o si hay alguna migraña por ahí que molesta, o cierta cefalea tensional. Y conforme vayamos realizando el scan de cuerpo, lo que vamos a hacer es buscar una palabra con contenido emocional, o sea, una palabra que represente un sentimiento o una emoción que yo esté sintiendo ahora mismo y una zona del cuerpo donde note que la palabra esté alojada. Y cuando cuente 3, tomaremos aire y suspiraremos abriendo los ojos. Primero buscamos esa palabra. 1, 2, 3, tomamos aire y abrimos los ojos, ¿vale? Este primer ejercicio se llama Body Scan y sirve para tomar conciencia de cómo estamos, ¿vale? Para tomar conciencia de cómo se encuentra nuestro cuerpo y cuáles son las emociones que sentimos, ¿de acuerdo? Entonces ahora, como segundo ejercicio, vamos a hacer algo diferente. Va a ser un ejercicio de mindfulness. Y lo que va a buscar este ejercicio es que conectéis con una situación emocional vuestra, que la sintáis en el cuerpo y que veáis cómo relacionáis con ella. ¿De acuerdo? Vale, voy a echar un vistazo aquí. Vale.
Muy bien. Pues vamos a empezar con el segundo ejercicio, ¿vale? Que es la vivencialización de un estado a través de un ejercicio de mindfulness. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a pedir de nuevo que os coloquéis en esa posición cómoda, ¿vale? Que os volvéis a colocar de nuevo en ese sillón, en esa cama, si estáis acostados, si estáis sentadas, me da igual, ¿vale? Y que de nuevo cerréis los ojos, ¿vale? Y simplemente vais a tener que dejaros llevar con lo que yo os diga, ¿vale? Volvemos otra vez a la misma situación, cerramos los ojos, colocamos o buscamos una posición cómoda, ¿de acuerdo? Y volvemos a conectar de nuevo con el cuerpo. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer con los ojos cerrados y teniendo en conexión con cómo estamos, vamos a tomar conciencia del momento presente y de la respiración, como hemos hecho antes. Y lo que os voy a pedir va a ser que intentéis visualizar una situación actual que por algún motivo os genere perturbación, preocupación o angustia. ¿Vale? Aquí vamos a intentar conectar con una emoción. No tiene por qué ser algo especialmente grave, ¿vale? Sirve cualquier ejemplo de una situación perturbadora o que genere malestar, angustia, ansiedad, miedo, lo que queráis, ¿vale? Entonces voy a dejaros unos segundos para que penséis, mientras tenéis los ojos cerrados y conectáis con el cuerpo, en esa situación. Muy bien. Y ahora con el ejemplo emocional que habéis seleccionado, siempre con los ojos cerrados y en la posición de mindfulness, ¿vale? Una vez que habéis conectado con esa situación emocional, ¿vale? Con esa perturbación, lo que voy a pediros es que intentéis visualizarlo con toda la nitidez posible para hacerlo más nítido. Voy a pedir que os metáis en ese contexto, en los estímulos que lo desencadenan, y vamos a pensar también en qué ocurre cuando pasa esto y de qué manera reaccionamos. ¿Por qué reaccionamos de esta forma y por qué nuestro cuerpo reacciona así? Y voy a pediros también, ¿vale?, que busquemos etiquetar esa emoción. O sea, ponerle nombre, como hemos dicho antes. Además de ponerle un nombre, como por ejemplo angustia, ansiedad, preocupación, tristeza, voy a pediros también que penséis cuáles son todas las sensaciones físicas que asociáis a esa emoción. Y os voy a pedir que intentéis durante un momento recrearlas para identificarlas. Y que respondáis mentalmente a estas preguntas. ¿Dónde siento esta emoción? ¿En qué parte de mi cuerpo? ¿Es algo que me aprieta, me pincha, me quema? ¿Es una sensación continua, discontinua, pulsátil? ¿Me oprime? ¿Es punzante? Muy bien. El siguiente paso consiste en plantearse qué es lo que os está pidiendo esa emoción que hagáis o a qué os está preparando. ¿Qué es lo que pasaría si os dejaseis llevar por ella? ¿Qué implicaría o qué consecuencia tendría? Simplemente os dejo que intentéis responder mentalmente esas preguntas conforme las sentís y la visualizáis. Y ahora, teniendo en cuenta todos los elementos de la emoción que habéis identificado y la situación, voy a pedir que os volváis a centrar de nuevo en la respiración. Y al tomar aire, al inspirar, soy consciente de que una emoción desagradable ha surgido en mí. Y al soltar el aire, soy consciente de que una emoción desagradable ha surgido en mí. Y lo que hemos logrado ahora es activar nuestra conciencia
tanto de la respiración como de la emoción. Soy consciente de que respiro y soy consciente de que una emoción ha aparecido en mí. Y lo que vamos a hacer en los siguientes pasos va a ser analizar la forma en la que nos vamos a relacionar con esa emoción que habéis elegido o que estéis sintiendo. ¿Cómo me relaciono conscientemente con ella? Y voy a ser capaz de decirme a mí mismo o a mí misma, soy diferente de esa emoción. Yo no soy la emoción. Yo soy el observador o la observadora de la emoción. Y por tanto, puedo distanciarme de la emoción. Y por último, vamos a imaginarnos, ¿vale?, que somos un padre o una madre que sujeta en los brazos a un bebé. La gente que hayáis tenido bebés seguramente os resultará más sencillo hacerlo. Imaginamos que ese bebé que está ahí es alguien que llora y está en irritación. Y a ese bebé lo tenemos que sostener todo el tiempo necesario hasta que deja de llorar. Yo cuido mi emoción hasta que se calme, con cariño y con paciencia. Con cariño y con paciencia. Y a la vez voy a seguir siendo consciente de la respiración, de mi emoción, pero ahora también soy consciente del cuidado que le tengo a esa emoción. Porque al cuidar de la emoción estoy cuidando de mí. Mostrando compasión a esa emoción, muestro compasión conmigo mismo o conmigo misma. Acepto el sufrimiento que la emoción me produce. Y por eso soy capaz también de tratarme con compasión y con cariño a mí mismo o a mí misma. Al mecer a este bebé, me cuido y me tranquilizo. Porque la emoción es algo que ha anudado en mí, pero es algo distinto a mí. Muy bien, pues manteniéndonos en este clima, sin abrir los ojos y sin terminar el ejercicio, vamos a pasar a una dinámica diferente, ¿vale? Conforme habéis sido consciente de esta emoción, la habéis identificado, visualizado o habéis hecho la dinámica del bebé y os habéis sido capaces de distanciaros de eso, quiero que visualicéis, ¿vale?, que dentro de vuestro vientre hay un globo y quiero que utilicéis una o las dos manos para colocarlas en el vientre, ¿vale?, a modo de ejercicio de respiración diafragmática. Y quiero que visualicéis cómo cuando metéis el aire, ese globo que hay dentro de vuestro vientre se hincha y hace que vuestras manos suban hacia arriba, ¿vale? Cuando meto aire, el globo se hincha y las manos suben. Aguanto la respiración un momento y cuando lo suelto, el globo se deshincha y el aire sale. Eso es. Y lo vamos a repetir una vez más. Cuando el aire entra, el globo se hincha y las manos suben, subiendo el vientre. Aguanto y cuando el aire sale, el vientre se deshincha y las manos bajan. Y ahora quiero, aparte de ese ejercicio, quiero que visualicéis que ese aire que entra ya no es un aire normal, sino que es un chorro de color. Quiero que imaginéis o visualicéis un color, el que más os guste o el que os venga a la mente. Y quiero que imaginéis que cuando ese color esté en vuestra mente, penetre dentro de vuestra nariz como si fuera un chorro de luz, ¿vale? Y que cuando toméis el aire se acerque hasta vuestro globo que está en vuestro vientre, lo hinche, lo coloree, lo aguantéis y al soltar el aire por la boca, ese aire que salga por vuestra boca salga en forma de humo, de nubes o de niebla de color y que vaya conformando todo vuestro entorno y contribuya a que se sintáis más tranquilos y más relajadas. Cuando tomo aire, el chorro de luz de color entra en mi cuerpo, llena mi globo, las manos se elevan hacia arriba, el vientre se hincha, el globo se pinta y al soltarlo
sale en forma de color, de nubes, de humo, y va tiñendo todo mi entorno de una niebla de color que me hace sentir más tranquilo, más relajada. Y esto lo repetimos una vez más, al meter el aire con el chorro de color, ya no solo el globo que hay en nuestro vientre, sino todo nuestro cuerpo se colorea como si fuéramos un muñeco. Aguantamos y al soltar por la boca, todo el color que ha coloreado el cuerpo sale fuera en forma de niebla, en forma de vapor, y cubre todo el entorno, todo el espacio de esa niebla espesa a través de la cual me voy a ir sintiendo todavía más tranquila y más relajado. Y vamos a visualizar cómo esas nubes que se han formado en el entorno van a abrirse paso a ambos lados y van a formar un camino. Esas nubes de colores de repente se han abierto y han dejado un camino entre medias que conduce a un lugar. Y ese lugar le vamos a llamar el lugar seguro, ¿vale? Ese camino que se forma entre las nubes puede ser un camino de tierra, una carretera, una vía de tren, lo que a cada uno le importe, lo que a cada uno le guste, no me importa. Lo único que quiero es que imaginéis que se forma el camino y que os lleva a un lugar. Y ese lugar al que os lleva tiene que tener solo una condición, y es que sea un lugar seguro. Un lugar seguro es un lugar donde yo siento que puedo estar y me siento tranquila o me siento seguro. Puede ser un lugar real o puede ser un lugar ficticio, me da igual. Puede ser un lugar en el campo, en la montaña, en la playa, en una habitación, en una casa o en la propia calle. No me importa. Tiene que ser mi lugar seguro. Y voy a pediros que visualizáis que una vez que termine ese camino, llegáis a ese lugar seguro. Y una vez que llegáis a ese lugar, vais a ir conectando con los diferentes sentidos de vuestro cuerpo. Y el primero es el sentido de la vista. Quiero que seáis capaces de visualizar cada detalle de ese lugar seguro. Si es un lugar con mucha gente o es un lugar donde estáis en soledad. Si en el lugar hace sol o es de noche. Si predomina el verde del campo o el azul del mar. O si predominan las pinturas de los cuadros de una habitación o la madera de una casa. Incluso somos capaces de visualizar la ropa que llevamos puesta, los diferentes colores y las formas que hay en ese lugar. Y conforme somos capaces de visualizar cada detalle, nos vamos a sentir todavía más sumergidas en el lugar, más tranquilos y más relajadas. Y vamos a conectar con el segundo sentido, que es el sentido del oído. Vamos a ser capaces de escuchar los sonidos del lugar seguro. Si se escucha las olas del mar, el sonido del viento, el caer de las gotas del agua porque llueve, los murmullos o el ruido de la gente, los claxon de los coches, el fuego de una chimenea, el cantar de pájaros. Yo no sé cuál es el vuestro, pero vais a ser capaces en vuestro lugar seguro de detectar al principio cada uno de los sonidos y poco a poco formando una especie de coro en el que todos se escuchan de manera melódica y ordenada. Y lo mismo va a pasar con el sentido del olfato. Voy a ser capaz de percibir los olores del lugar. El olor a campo, el olor a mar o el olor a comida buena que me evoca ese lugar. El perfume de ese sitio o incluso el suavizante de la ropa que llevo puesta. ¿Qué olores despierta en mí ese lugar seguro en el que estoy ahora mismo? Incluso podemos conectar con el sentido del gusto, aunque sea el más difícil, ¿no? ¿Qué sabores me evoca el lugar seguro? Si me recuerda alguna comida especial, al salado del mar, o si me sabe a dulce.
Y por último vamos a conectar con el último sentido, que es el del tacto, muy importante. ¿Qué sensaciones táctiles me genera el lugar seguro? Y aquí podemos ser capaces incluso de percibir la arena del mar en nuestros pies descalzos. Vamos a ser capaces de percibir la temperatura del lugar seguro, si en este lugar hace frío o calor, si los chorros de luz queman mi piel, si está lloviendo y me mojan el pelo, o si el viento pega a mi cara, o incluso si estoy sentado en un tronco de árbol, noto su rugosidad en mi espalda. O la propia sensación de comodidad de un sillón, de un sofá o de una cama. Noto el confort del colchón en mi piel. Y conforme haya conectado con los 5 sentidos, simplemente voy a permitirme un segundo en el que los visualice, los escuche, los toque, los huela o los deguste de una manera conjunta y melódica, como si fuese una orquesta. Y me voy a permitir unos segundos estando ahí. Muy bien, y poco a poco voy a ir pidiendo que visualicéis de nuevo ese espacio que se abre y ese camino de vuelta del lugar seguro que emprendéis otra vez para volver a la situación actual. Se vuelve a abrir el camino, volvemos a salir y notamos de nuevo esas nubes que se abrieron en su momento para darnos acceso al lugar, sabiendo que es un lugar al que podemos ir cuando necesitemos sentirnos seguras o nos apetezca relajarnos. Y una vez que volvemos al lugar y aparecen de nuevo las nubes de color, volvemos a conectar con la respiración y volvemos a tomar aire tranquilamente, aguantándolo lentamente y sacándolo sin prisa y sin rapidez, despacio. Y cuando cuente 3, tomaremos aire con algo más de fuerza, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, tomamos aire, elevamos los hombros y cuando chisten los dedos, con un suspiro abriremos los ojos. Ahí va. Muy bien. En fin, pues este ha sido los ejercicios vivenciales que teníamos programados. Los voy a explicar rápidamente antes de entrar con el turno de preguntas o de dudas que tengáis. Hemos hecho un body scan para conectar con cómo está el cuerpo e identificar una emoción, ¿vale? A través de el escaneo, como si fuera una máquina de escáner. Después hemos vivencializado una emoción desagradable que pueda tener que ver con el miedo, con la angustia, y hemos aprendido a sentirla y a diferenciarnos de ella a través de una meditación. Después hemos hecho el ejercicio de las visualizaciones con los chorros de aire, ¿vale? De manera diafragmática. Y para terminar hemos ido al lugar seguro para conectar con los diferentes sentidos, ¿vale? Y generar una sensación de relajación. Esos han sido los 4 ejercicios, ¿de acuerdo? A ver, y ahora por último os comparto ya la diapositiva final, ¿vale? Aquí está todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? De las dimensiones. Todo lo que hemos hecho ha tenido que ver con, sobre todo, en un primer momento el body scan tiene que ver con percibir, ¿vale? Perfecto. Y aquí está la última diapositiva de despedida, ¿vale? Os doy las gracias. Y aquí veis aquí a nuestro mago, ¿vale? Que nos dice si tenemos alguna pregunta. Y en esta diapositiva también aprovecho para dejaros información, ¿vale? De formas en las que podéis contactar con nosotros, ¿vale?
a través de la página web que tenéis ahí, tenéis el fijo, el teléfono con el que atiende nuestra compañera María, a través de WhatsApp, y también tenéis el email y las diferentes redes, ¿no? Como veis, también hemos puesto iVoox y YouTube, que es el que está al final, porque a través de iVoox tenemos podcasts que podéis descargaros, como por ejemplo en relajaciones o meditaciones que subimos nosotros, ¿vale? Y en los vídeos podéis vernos al igual que lo subimos en Instagram, ¿vale? Pues esta es nuestra última diapositiva. De todas formas, a toda la gente que ha solicitado hacer el curso y ha mandado su correo, yo les haré llegar los audios y la diapositiva para que la podáis tener, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, sabiendo que es la hora de los aplausos, quiero dar un espacio también para preguntas o dudas que tengáis sobre lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿vale? Voy a ver si soy capaz, creo que tengo que salir de la pantalla completa. Justo. Ahí está. Bien, aquí tengo el chat. Entonces, dudas o cuestiones que tengáis o que me queráis preguntar sobre lo que ha sido la clase o sobre cualquier otra cosa, pues durante estos minutitos finales estaré encantado de resolverlo. ¿Vale? Bueno, de alguna forma, no sé si he preguntado si os ha gustado, os ha servido, lo habéis disfrutado, si os ha quedado larga, corta, ¿qué sensaciones tenéis? Bien, por aquí nos dice Yolanda, Inma, muchas gracias de nuevo. Se queda corta, dice Yolanda, sí, es verdad. O sea, al final, en una horita hay muy poca cosa. Muchísimas gracias, Alberto, un placer. Vale, me alegro. Bien, gracias también que nos da Inma, Nuria. Yolanda nos comentaba que se quedó corta. Amelia nos da las gracias también. Gracias a ti por venir. Laura de Casas también nos da las gracias. Vanessa Antigüedad también. Se agradece mucho sentirse cuidada. Nos alegra un montón leer que os sentís bien con esto. Leticia también se lo agradece. Cristina Sancho dice que ha sido genial y necesario. Me alegra mucho, Cristina. Pilar Gil, me ha gustado mucho, me he sentido mucho. He sentido mucho, entiendo que has sentido cosas, ¿no, Pilar? Y me da las gracias también, genial. Jacqueline, delicioso desde Guayaquil. Jolín, qué bien llegar hasta tan lejos, ¿no? Fenomenal. Muy bien, Jacqueline. Sonia me da también las gracias. Isabel, iPhone, gracias, hasta pronto. Tata, Ana Sánchez también. Tata me dice que ha sido corto. Sí, a mí también se me ha quedado corta. A veces hasta he tenido la sensación de que os iba un poco atropellando por querer hacer tantas cosas, pero es que no quería que os perdierais nada. Teresa también, se la ha hecho corta. Ana Martínez, da las gracias. Patricia Davas, Adelina también. Jesús Alonso, interesante, gracias, practicaré mucho, perfecto. María Camacho también, son agradecimientos. Genial. También sí, os agradezco un montón vuestros agradecimientos y que os haya gustado. En fin, si tenéis alguna duda sobre lo que he planteado, sobre las dimensiones, sobre los ejercicios prácticos, sobre los consejos, en unos minutillos os lo resuelvo. Si está todo claro, pues simplemente me despido y os doy las gracias por haber confiado en Crece, por haber hecho esta clase con nosotros y bueno, y por haber tenido tan buena acogida, porque ahora ha bajado un poquito, pero creo que ha habido un momento en el que estábamos cerca de 50, 40 y tantos. O sea, que eso está fenomenal, ¿no? A mí me gustaría tener más información teórica. ¿Me recomiendas algún manual? Eso es lo que me pregunta Yolanda, ¿no? Vale, pues lo que voy a hacer es mandarte con el correo electrónico donde mando las diapositivas, también puedo mandaros información, ¿vale? Sobre libros que tenemos de nuestro taller de inteligencia emocional o manuales de referencia, ¿vale? Para que lo podáis tener todos y no solamente se lo pase a Yolanda, ¿vale? Genial. Muy bien, sobre todo práctico. Muy bien, perfecto. Vale, si queréis os dejo la pantallita por si hay algo que no hayáis apuntado o por si queréis anotar algo de las redes, ¿vale? ¿Las veis? Es que tengo aquí un poco de pelea con el Zoom. ¿Vale? Ahí tenéis todas las formas mediante las cuales os podéis poner en contacto con nosotros, ¿vale? Y al principio de las diapos estaba mi correo. De todas formas, mi correo llegará, que es este, el de albertolopez@grupocrece.
mediante el cual os voy a mandar las diapositivas, los audios de podcast y la bibliografía que me ha pedido Yolanda, ¿vale? Aquí volvemos a la última. En fin, qué lío tengo con esto. Muy bien, esto ya lo cierro. Voy a leer si hay algún mensajito más, ¿vale? Nos envías todo. Marta, Jacqueline hay preguntado por aquí. A ver, voy a subir un poquito en el chat para responder las preguntas, ¿vale? Quiero hacerlo con mi hermana, pero si le hago lo de la emoción desagradable, ¿podría pasar que rompa en llanto o algo así? Yo lo que recomendaría a la hora de hacer esa meditación de la emoción es decirle a la persona que a lo mejor si no está preparada o si cierta situación le va a desbordar, recomendaría utilizar una situación emocional que no sea muy potente, ¿vale? Una situación que te angustie, pero que no necesariamente sea muy potente. Si nosotros tenemos miedo de que la persona se desborde, o no vamos a ser capaces de manejar o de gestionar eso, ¿no? Porque no todo el mundo somos psicólogos. Entonces, si es algo que es muy gordo, yo intentaría que no sacara un conflicto. Si es algo pues, más normal, pues tengo cierta ansiedad, cierto miedo a estas cosas, o tengo una cuestión que me preocupa, sí que te invitaría a que lo probaras, Jacqueline. Vale, Marta dice, ¿qué pasa si nos dejamos llevar por una emoción? Por ejemplo, sentimos angustia y nuestra forma de desahogarnos es llorando. ¿Vale? Pues te contesto, Marta. Dejarte llevar por una emoción no necesariamente tiene que estar mal. Como os he enseñado antes, a veces un mecanismo de manejo emocional positivo es la expresión. Por tanto, si tú te desahogas llorando por cierta angustia, estás expresándola. Pero eso no quiere decir que la expresión de la emoción siempre sea el mecanismo adecuado, ¿vale? Porque a lo mejor estamos educando a la emoción a que cuando se siente se exprese. Y eso no conlleva a un proceso o a una resolución o a un mejor manejo de esa situación, ¿vale? Entonces, a lo mejor, cuando aparece esa emoción, habrá que empezar a pensar en los primeros pasos. ¿Qué me dice la emoción? ¿Qué significa? ¿Y por qué viene a mí? ¿Y qué necesito hacer con ella? Entonces, en el momento en el que la emoción tiene más control sobre ti que tú, la emoción no está bien gestionada. En el momento en el que tú la controlas y decides expresarla, entonces sí que estás siendo tú, digamos, la persona que controla o que elige lo que hace con la emoción. ¿Vale, Marta? Entonces, la respuesta es un depende. Vale, Tata Díaz dice que nos envías todo, por supuesto. Vale, Marta pregunta, ¿en qué momento hay que dejar de hacer caso a esa emoción? Vale, pues eso es igual, depende, ¿vale? Una emoción, por ejemplo, de ansiedad nos está diciendo que es miedo, y como es miedo es peligro. Por tanto, habrá que preguntarle a la emoción, ¿qué es lo que me está diciendo que es peligroso? ¿Vale? Si es algo nuevo, si es algo por lo cual ya he hecho algo, ¿de acuerdo? Tendremos que tratar de alejar esa emoción porque ya no nos está aportando nada nuevo, ¿vale? Y ya hemos tomado una decisión, por tanto, es algo recurrente, sobre algo que ya he decidido. Si es algo que estoy evitando y sobre lo cual no resuelvo, a lo mejor mi actitud tiene que ser diferente, ¿vale? Entonces, en ese caso, tengo que dejar de hacer caso a una emoción cuando es algo que ya sé, que ya he decidido que voy a hacer, ¿de acuerdo? Y que, por tanto, lo que quiero es manejarla, ¿vale? Adelina, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si al interpretar una emoción, por ejemplo, ¿por qué sentimos miedo, la interpretamos mal? Vale, voy a intentar rehacer la pregunta. Si al interpretar una emoción la interpretamos mal. Vale, pues, por ejemplo, yo siempre que hablo de miedo, tengo que interpretarlo en el sentido de peligro, ¿vale? Miedo significa peligro. Por tanto, si siento miedo, tengo que preguntar qué hay de peligroso en mí o qué hay importante para mí que puede ser peligroso ahora mismo, ¿vale? Y si mi miedo me lo está diciendo de una manera lógica, coherente y con sentido, o si mi miedo está siendo exagerado, ¿vale? Ahí ya estamos jugando con los tres sistemas, con interpretar, ¿no? Que es la parte del pensar. Entonces, ahí hay que hacer esa especie de diálogo con esa emoción. Si lo que me dice mi emoción es desproporcionado, ¿vale? O si lo que me dice mi emoción es algo normal y tiene sentido. A mí para esto me gusta mucho utilizar también la metáfora de las aspas del ventilador, ¿no? Con la rumiación. Cuando una emoción es desbordante, es la fuente de energía que le da fuerza a un ventilador. Y las aspas del ventilador son esos pensamientos rumiativos que no paran. Para ser capaz de parar esos pensamientos, tendré que ser capaz de rebajar esa emoción. Entonces, nunca vamos a reinterpretar bien una situación si la emoción está fuera de control, ¿vale? Vale, Tata dice muy agradecida. Yo puedo decir que mi padre ha estado en positivo con COVID y al haber salido del hospital haciendo ejercicio me ha servido mucho. Bueno, pues nos alegra que hagas
este comentario y nos alegra mucho por que haya podido salir. Tata, gracias de Jacqueline, gracias de Marta. ¿Vale? En estos días creo que le he dicho que le quiero más que en mis 37 años. Expresar las emociones es lo que deberíamos saber todos y aprender a hacerlo. Pues sí que estoy de acuerdo con lo que dice Tata, por supuesto. O sea, expresarse es muy importante. Perdón, Alberto, me gustaría saber cómo trabajar las emociones con niños de 6 a 8 años. ¿Me puede recomendar bibliografía para niños? Vale. La bibliografía especial para niños se la puedo pedir a mi compañera Susana, ¿vale? Para que os la mande. Porque ahora mismo de memoria no te podría decir títulos. Vale, ¿cómo podemos manejar el enfado? Lo pregunta Ana Sánchez. Y con esta última pregunta voy a cerrar la sesión, ¿de acuerdo? Vale, el enfado es una emoción más. Lo que pasa es que el enfado no es una emoción con la que conectemos con el peligro, sino que conectamos con el daño y con el dolor, ¿vale? Tanto enfado como tristeza significa daño o significa dolor. Y la manera en la que podemos gestionar el enfado, en el primer paso, en el percibir, es darnos primero cuenta de si eso es enfado, ¿vale? Y cuando tenemos que comprender, decir qué parte nuestra, importante para nosotros, se está sintiendo dañada, ¿vale? ¿Qué parte de mí está siendo dañada por algo? Solo desde ahí, luego, el manejo del enfado va a ser más positivo o va a ser más adaptativo, ¿vale? Porque muchas veces el manejo del enfado simplemente nos centramos en relajarse. Y a lo mejor lo que necesitamos saber es por qué esto que me dicen o esto que ocurre me hace reaccionar de esta manera. ¿Qué parte de mí daña? A veces daña cosas importantes o valores fundamentales y otras veces daña tonterías. O sea, hay personas que se pueden enfadar por perder el metro, ¿vale? Y no llegar a su casa a la hora que quieren. ¿Por qué? Porque están dañando su comodidad o su necesidad de que las cosas tienen control a través de ellos mismos. Y luego hay veces que lo que dañan son otro tipo de cuestiones, ¿no? Como valores como la confianza, ¿no? Como el respeto. Es diferente, hay que saber encajarlo bien, ¿vale? Por tanto, a nivel general, a la hora de gestionar cualquier emoción es muy importante detectarla y comprenderla. Y el enfado significa daño, la tristeza significa daño y el miedo significa peligro. Y cualquier palabra que se parezca a cualquiera de esas vale igual que sus fundamentales, ¿vale? Creo que es un ejemplo como muy sencillito, ¿vale? Y con esta última pregunta, pues doy las gracias a todo el mundo y doy por cerrada la sesión, ¿vale? Ha sido un placer estar durante esta horita y 12, 14 minutitos compartiendo este ratito de psicología. Espero que llevéis muy bien el confinamiento, que la clase os haya servido y muchísimo ánimo a todo el mundo, ¿vale? Os mandaré el mail con el enlace y con todo lo pedido. Hasta luego, equipo. Adiós, gente.